La historia del taxista nocturno. Esta es la historia de una noche que empezó como cualquier otra, pero que rápidamente se transformó en una experiencia que jamás imaginé vivir. Un taxi, un conductor extraño y una ruta que no seguía ninguna lógica. Nunca he sido de los que creen en leyendas o en esas historias extrañas que circulan por ahí. Siempre he sido muy escéptico, pero esa noche cambió todo. Yo, como muchos, creía que solo existían historias de terror contadas por otros, hasta que me pasó algo que me hace dudar de todo lo que creía. Era una noche lluviosa y fría, como esas noches en las que la ciudad parece tener una quietud extraña. Yo había salido de trabajar tarde, como siempre, y decidí tomar un taxi para regresar a casa. La ciudad estaba vacía, las luces de las calles reflejadas en el agua de la lluvia le daban un aire fantasmagórico, y todo parecía mucho más oscuro de lo habitual. No había mucho tráfico, y el silencio que se sentía solo era interrumpido por el sonido de las ruedas del taxi sobre el asfalto mojado. Me subí al coche. El conductor era un hombre mayor, con una expresión cansada y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas en la vida. Me saludó con una leve sonrisa y subió la radio, que solo emitía estática por la tormenta. No recuerdo exactamente qué me hizo sentir incómodo, pero algo en el ambiente parecía pesado. No le di mucha importancia, a veces uno se pone paranoico en la oscuridad de la noche. ¿A dónde vamos?, me preguntó el taxista con una voz rasposa. Le di la dirección de mi casa, y el coche empezó a moverse lentamente entre las calles solitarias. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el director no hablaba mucho. No me molestó, en realidad prefería el silencio, pero algo en su comportamiento me intrigaba. De vez en cuando, me lanzaba una mirada furtiva por el espejo retrovisor, como si estuviera evaluando si debía hablar o no. De pronto, sin ningún motivo aparente, el taxista comenzó a tomar rutas extrañas. No era la ruta habitual hacia mi casa, lo sabía porque la conocía bien. Pensé que quizás estaba evitando el tráfico, pero no vi ningún otro coche en las calles. ¿Está seguro de que va por el camino correcto?, le pregunté, intentando sonar calmado, aunque ya me empezaba a sentir incómodo. El taxista apenas respondió, solo asintió con la cabeza y siguió adelante, como si no le importara lo que yo dijera. Empecé a notar algo extraño. Cada vez que pasábamos por una esquina o nos adentrábamos en una calle, me parecía que las luces de los faros no iluminaban bien, como si algo estuviera bloqueando la visibilidad. La lluvia caía con fuerza, pero aún así me parecía que algo no encajaba. Esto no es normal, pensé, pero traté de tranquilizarme, pensando que era solo mi mente jugando trucos debido al cansancio. Seguimos conduciendo, y en un punto, el taxi se detuvo. No estábamos en mi casa ni cerca de ella. Miré alrededor. Todo estaba oscuro, las luces de la ciudad estaban lejos, y las calles estaban vacías. ¿Por qué hemos parado aquí?, le preguntó, sintiendo que algo no estaba bien. El taxista no me respondió, simplemente se quedó mirando al frente. No estaba enojado ni confundido, simplemente inmóvil. Fue en ese momento cuando una sensación de pánico comenzó a recorrer mi cuerpo. ¿Está todo bien?, le pregunté, ya un poco más alterado. En respuesta, él finalmente habló. Su voz era aún más profunda de lo que había sido antes. No sigas haciendo preguntas que no necesitas saber, me dijo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y un sudor frío comenzó a caer por mi espalda. Quería salir del coche, pero de alguna manera no podía moverme. Sentí como si estuviera atrapado en una especie de trance. El taxi estaba detenido en medio de la nada, sin ninguna razón aparente. Traté de mirar por la ventana, pero la visibilidad era casi nula, el agua de la lluvia se estancaba en los vidrios y no podía ver nada más allá de unos pocos metros.
De repente, el taxista subió el motor nuevamente, y esta vez no volvió a tomar el mismo camino. Empezó a dar vueltas por callejones que no reconocía, en círculos, como si estuviera perdido. ¿Qué está pasando?, pensé. Mi mente ya estaba empezando a hacer un divagar. Entonces, en un giro extraño, el coche se detuvo frente a un edificio, uno que nunca había visto en mi vida. No había luces encendidas, ni movimiento, solo la oscuridad y una sensación opresiva que me envolvía. El taxista, como si leyera mis pensamientos, me dijo: nunca olvides esta lección. No todos los caminos nos llevan a donde pensamos que vamos. Con una sonrisa vacía, me señaló la puerta del coche. No sé cómo, pero en ese momento, algo en mi interior me obligó a salir del taxi. Sin mirar atrás, corrí hacia el edificio, donde la puerta estaba entreabierta. Algo me dijo que tenía que entrar. No sé qué pasó con el taxista, ni cómo me encontraba ahora frente a esa puerta, pero algo me impulsó a avanzar. Dentro del edificio no había más que oscuridad. No podía ver nada, pero un susurro recorrió la sala. Algo me estaba esperando allí, pero no sé qué fue. Me desperté en mi cama, de alguna manera de vuelta a casa, sin recordar cómo llegué. Lo único que sé es que, desde esa noche, no he vuelto a ver a ese taxista. La ciudad parece más grande y más oscura, y hay algo inquietante en las calles que no puedo entender. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que las luces de los coches que pasan no me miran, pero algo o alguien me está observando. Mientras caminaba hacia mi casa, sentí como si todo a mi alrededor estuviera en silencio absoluto, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de entrar, algo me hizo voltear. Vi una figura en la esquina de la calle, observándome fijamente desde la sombra. Me paralicé. Era el taxista. Su rostro era ahora más pálido, más extraño, y aunque sus ojos no se movían, sentía que los veía profundamente, como si estuviera leyendo mi alma. No había duda, me estaba esperando. En un parpadeo, desapareció, como si se desvaneciera en la niebla de la noche, dejándome con una sensación de terror tan palpable que no pude moverme. ¿Era real? ¿O acaso mi mente ya había empezado a jugarme trucos después de lo que había vivido? Pero entonces, algo cayó al suelo cerca de mis pies. Era una tarjeta de taxi. La recogí, y al darle la vuelta, solo pude leer una palabra escrita en tinta roja: regreso. No importaba cuánto intentara convencerme de que había sido toda una pesadilla, esa tarjeta seguía allí. Y sé que no es la última vez que lo veré. La ciudad sigue siendo grande, pero ahora, el taxi está en cada rincón oscuro, esperando por su próximo pasajero. Y yo sé que no estoy solo. ¿Fue todo un sueño? ¿O lo que vivió esa noche fue algo más? No sé, pero esa es una historia que nunca dejaré de contar. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir. El pasajero invisible. Soy taxista. He trabajado en casi todos los turnos, pero nada me ha dado más escalofríos que conducir de madrugada. La ciudad cambia cuando la noche se alarga, cuando las calles se vacían y el silencio se vuelve un peso en el aire. Recogió todo tipo de pasajeros, borrachos, desesperados, gente que oculta algo en la mirada. Pero aquella noche fue diferente. Eran casi las 3 de la madrugada. Hacía frío, el tipo de frío húmedo que se mete en los huesos y te cala hasta el alma. Había pasado más de media hora sin recibir una solicitud de viaje y estaba a punto de regresar a casa cuando la radio del taxi crepitó. Unidad 47, cliente en la avenida principal,
esquina del cementerio. Tuve que releer el mensaje en la pantalla del sistema de pedidos. No me gustaba esa zona. Era un área vieja de la ciudad, con casas antiguas y abandonadas, faroles parpadeantes y aceras rotas. Y lo peor, estaba junto al cementerio. Pero el dinero es dinero, así que acepté el viaje y me dirigí hacia allí. Cuando llegué, no vi a nadie. Detuve el auto en la esquina y miré alrededor. Solo había niebla, árboles oscuros y la reja rumbrosa del cementerio. Toqué el claxon, esperando ver salir a alguien de entre las sombras. Nada. Justo cuando estaba por cancelar el viaje, el asiento trasero crujió. Giré la cabeza de inmediato. Alguien había subido. Lo sabía porque escuché el sonido claro de la puerta cerrándose y el crujido de la tapicería al hundirse bajo el peso de un cuerpo. Pero, no había nadie ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi garganta se secó y mi respiración se volvió pesada. Miré el retrovisor con el corazón latiendo con fuerza, pero el asiento trasero estaba vacío. Saliva tragué. Debe ser mi imaginación, me dije. Quizás la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el sonido de una voz suave y ronca resonó en el auto. Calle Magnolia, por favor. No podía moverme. Mi mente no lograba procesar lo que acababa de escuchar. Era la voz de un hombre, baja, casi un susurro. Pero no había nadie. El miedo me paralizó por unos segundos, y juro que sentía una presión en el pecho, como si una presencia invisible estuviera ahí, esperando que obedeciera. Mis manos temblaban cuando puse el auto en marcha. No tenía el valor de preguntar, de voltear, de hacer algo más que seguir conduciendo. A medida que avanzaba por las calles desiertas, el aire dentro del taxi comenzó a volverse denso, pesado, como si algo invisible estuviera respirando sobre mi cuello. Intenté controlar mi miedo. Es solo una broma, pensé. Alguien me está jugando una mala pasada. Pero el espejo retrovisor no reflejaba nada, ni siquiera una sombra, y sin embargo, el asiento seguía emitiendo esos pequeños crujidos, como si algo se moviera sobre él. Las calles parecían más largas, más oscuras. Cada farol que pasábamos titilaba, parpadeaba justo cuando el taxi pasaba por debajo. Intenté concentrarme en la carretera, pero mis manos estaban sudorosas, resbalando sobre el volante. Faltaban unas pocas cuadras para llegar a la calle Magnolia cuando sentía el aire aún más helado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Y entonces, la radio del taxi comenzó a emitir estática. Un ruido bajo al principio, luego un chillido agudo que me hizo estremecer. Unidad 47, la voz del despachador sonó distorsionada, como si la señal estuviera fallando. ¿Todo bien con tu servicio? Tragué saliva y me apresuré a responder. Sí, sí, todo en orden. Pero en ese instante, algo me erizó la piel. Por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el asiento trasero. Un cambio en la textura del aire, como un reflejo ondulante, como si algo intentara materializarse. Mi cuerpo entró en estado de pánico, pero no me atrevía a mirar directamente. Mantuve la vista fija en la carretera, deseando que todo esto termine pronto. Finalmente llegamos a la calle Magnolia. Me detuve y, con el pulso acelerado, esperé. No escuché la puerta abrirse, pero sentí algo. Como si la presión en el auto desapareciera de golpe. Como si lo que fuera que me acompañaba hubiera salido. El silencio fue absoluto. Me giré, lentamente, con los nervios a punto de romperse. El asiento trasero estaba vacío. Pero había algo sobre la tapicería. Algo que antes no estaba allí. Un billete. Un billete viejo y amarillento. Con manos temblorosas lo tomé. Lo sentí frío, casi húmedo. Lo acerqué a la luz y entonces vi la fecha. Era un billete impreso en 1983. Un billete que había dejado de circular hacía más de 40 años. Mi corazón casi se detuvo.
Lo dejé caer como si quemara y salí del taxi. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba vacía. La niebla se arremolinaba en el aire frío, y de repente, una brisa helada recorrió mi espalda. Y entonces, escuché el susurro, justo detrás de mí, justo en mi oído. Gracias por el viaje. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Lo único que sé es que, desde entonces, jamás vuelvo a recoger clientes en la avenida del cementerio. 2. El pasajero que siempre aparece en las mismas calles. Soy taxista en una ciudad grande y bulliciosa, donde la noche nunca está del todo en silencio, pero tampoco del todo despierta. He manejado por estas calles durante años, y aunque he visto muchas cosas extrañas, nada me había perturbado tanto como lo que me ocurrió hace unos meses. Todavía lo recuerdo con claridad, y cada vez que paso por esa esquina maldita, un escalofrío me recorre la espalda. Todo comenzó en una madrugada lluviosa. La ciudad estaba vacía, como si el mundo entero se hubiera ido a dormir excepto por mí y la lluvia que golpeaba el parabrisas. Hacía frío y estaba agotado. Pensé en regresar a casa, pero una última carrera nunca está de más. Cuando vi a un hombre parado en la acera, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, no dudé en detenerme. El hombre era alto y delgado, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro. Se inclinó hacia la ventanilla con un movimiento lento, casi antinatural. ¿Me puede llevar a la calle 22? Preguntó con una voz grave y monótona. Asentí y desbloqueé la puerta. No me miró al subir, solo se sentó en la parte trasera y fijó la vista en la ventanilla empañada. Su olor era peculiar, una mezcla de humedad y algo más, algo que no podía identificar, pero que me provocó un malestar extraño. El viaje transcurrió en un incómodo silencio. Cada tanto, lo observaba por el retrovisor, pero su rostro permanecía oculto en las sombras. Lo que me inquietaba no era solo su presencia silenciosa, sino la sensación de que no estaba realmente allí, como si su reflejo en el espejo fuera más nítido que su propia figura en el asiento. Cuando llegamos a la calle 22, él simplemente abrió la puerta y salió sin decir una palabra. Cuando miré hacia atrás para ver si dejaba dinero, el asiento estaba vacío, sin siquiera una marca de humedad en la tela. Me estremecí, pero lo atribuí al cansancio. Tal vez no lo vi pagar. Tal vez, me lo imaginé. No volví a pensar en ello hasta una semana después. Otra noche oscura, otro turno agotador, y la misma figura esperando bajo la misma farola. Me detuve sin pensarlo. Calle 22, dijo exactamente con la misma entonación. El miedo se me clavó en el estómago. No podía ser. Era el mismo hombre, con la misma ropa, la misma postura, exactamente igual. ¿Pero cómo? No dije nada. Lo dejé entrar y conducir. Esta vez, cada semáforo parecía tardar una eternidad. Intenté observarlo de reojo, pero cada vez que lo hacía, sentía su mirada perforándome en el retrovisor, aunque su rostro seguía oculto. Cuando llegamos, volví a salir sin pagar. Miré el asiento de inmediato. Estaba completamente seco, como si nunca hubiera estado allí. A la tercera vez que lo vi, supe que esto no era normal. No era casualidad. Algo estaba mal. Quise ignorarlo, pero mi cuerpo actuó solo, manteniendo el coche ante la maldita farola parpadeante. Él entró en el auto sin siquiera pedírmelo esta vez. Un escalofrío me recorrió el cuello cuando me di cuenta de que su reflejo en el retrovisor no se movía, pero sí lo hacía en el asiento trasero. Conduje más rápido de lo normal. Mi corazón latía con fuerza, y las manos me sudaban en el volante. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. El hombre levantó la cabeza lentamente, y por primera vez pude ver su rostro en el espejo. Un rostro pálido, con los ojos vacíos como dos pozos de oscuridad. Su boca se movió en un susurro que no logró entender. Pisando el freno de golpe, giré en dirección opuesta. No lo llevaría a la calle 22 esta vez.
Sal de mi auto. Grité, sin atreverme a mirarlo directamente. El silencio era absoluto. Me atreví a girar la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. Mi corazón se detuvo un instante. No lo había visto salir. No había escuchado la puerta abrirse. Pero cuando revisé el retrovisor, el hombre seguía allí, en el reflejo, mirándome fijamente. Apagué el motor y salí del auto de inmediato. Llamé a la policía, inventando que alguien había intentado asaltarme, cualquier excusa para no estar solo. Cuando llegaron, revisaron el auto y no encontraron nada. Desde esa noche, evita esa ruta. Pero a veces, en el rabillo del ojo, en calles desiertas y silenciosas, veo una silueta bajo una farola parpadeante. Sé que sigue allí, esperando. Y temo que algún día, cuando mire el retrovisor, mi reflejo haya desaparecido, y solo quede el suyo. 3. La mujer que nunca llega a su destino. Conduzco taxi desde hace más de 10 años, y aunque he vivido situaciones extrañas en la carretera, ninguna me había afectado tanto como la que voy a contar. Aún hoy, cuando paso por ciertas calles, siento escalofríos. Lo que ocurrió aquella noche rompió todas las reglas de la realidad y me dejó con una sensación de terror que nunca podré olvidar. Era una noche húmeda y calurosa en la ciudad. La lluvia caía con intermitencia, creando charcos en el asfalto y reflejando las luces de los postes en la carretera. Había trabajado toda la tarde y estaba considerando regresar a casa cuando recibía una solicitud de servicio a través de la aplicación. La ubicación era en una calle que no reconocía del todo, pero no me preocupó demasiado, la ciudad es grande y siempre hay rincones que uno no frecuenta. Al llegar al lugar, vi a una mujer de pie bajo la luz tenue de una farola. Vestía un vestido blanco de tela ligera y llevaba el cabello largo, oscuro y lacio. No usaba paraguas, pero su ropa estaba seca, como si la lluvia no la tocara. Me miró fijamente mientras me acercaba y, sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se subió. Buenas noches, le dije, esperando una respuesta. Ella solo se acercó con la cabeza y deslizó su teléfono hacia mí para mostrarme la dirección. Estaba a unos 20 minutos de distancia, en las afueras de la ciudad, en una zona que apenas conocía. No me pareció raro, algunos clientes prefieren evitar la conversación. Así que simplemente ponga el auto en marcha. A medida que avanzábamos, me fui dando cuenta de algo inquietante, el retrovisor reflejaba su silueta, pero su rostro permanecía en sombras. Sin importar cómo girara el espejo o cómo la luz de los postes entrara en el auto. De reojo, intenté mirarla directamente, pero la sensación era la misma. Era como si su rostro no estuviera ahí, como si mi cerebro no pudiera procesarlo. El camino hacia su destino era oscuro y solitario. Los postes de luz eran cada vez más escasos, y los edificios desaparecieron, dando paso a muchos baldíos y árboles altos que se mecían con el viento. Me sentí inquieto, pero seguí conduciendo. Sin embargo, cuando faltaban unos 5 minutos para llegar, algo imposible ocurrió. El GPS marcaba que debía seguir derecho por la carretera, pero, de repente, la calle ya no estaba. En su lugar, había un callejón estrecho, cubierto de maleza y con una neblina espesa. Pensé que me había equivocado, así que revisé nuevamente la dirección en el teléfono. Era correcta, pero el mapa mostraba la calle con claridad, cuando en la realidad no existía. Giré levemente para preguntarle a la mujer si estaba segura de la dirección, pero ella seguía inmóvil, mirando al frente. Mi piel se erizó. Señorita, parece que esta calle no existe. Ella giró su cabeza lentamente hacia mí. No vi su rostro con claridad, pero sentí una presión horrible en el pecho, como si su mirada atravesara mi ser. Luego, habló con una voz que era demasiado suave, demasiado fría para una persona viva. Siga manejando. Su tono no admitía discusión. Tragué saliva y, con el corazón latiéndome en los oídos, intenté rodear la zona para encontrar otra entrada. Pero, al dar la vuelta y volver a la avenida principal, algo me quedó helado.
Estábamos de nuevo en el punto de partida. El mismo callejón imposible frente a nosotros. Como si hubiéramos estado girando en círculos, aunque el volante no se hubiera movido en ninguna dirección extraña. Mi respiración se aceleró. Miré el reloj, los 20 minutos de trayecto se han convertido en 1 hora y 20. Intenté abrir la aplicación para cancelar el viaje, pero la pantalla se paró y se congeló. No puedo seguir. Esto no tiene sentido, dije con voz temblorosa. Ella se inclinó un poco hacia adelante. No la miré, no quería. Pero sentí su presencia más cerca, su respiración apenas perceptible. Inténtalo de nuevo. Con dedos temblorosos, metí la reversa y retrocedí. Intenté volver a la avenida y buscar otra ruta. Pero, nuevamente, llegamos al mismo callejón. Era imposible. No importaba cómo manejara, siempre terminábamos en el mismo sitio. Un terror sofocante me invadió. Mi cuerpo sudaba frío. No podía respirar bien. Sentí que si volvía a mirar por el retrovisor, algo horrible me estaría mirando. Ya no soporté más. Detuve el auto de golpe, sin importarme nada. Me giré con el poco valor que me quedaba y grité. ¿Qué quieres de mí? La mujer irritante. Su boca era demasiado grande. Llegar a casa. Salí del auto sin pensarlo. Corrí, tropecé y me arañé las manos en el asfalto mojado, pero no me detuve. No miré atrás. Solo corre hasta encontrar una calle con luces y personas. Cuando me detuve a tomar aire, me di cuenta de algo, el auto ya no estaba. Ni la mujer. El taxi apareció 2 días después, abandonado en un descampado a kilómetros de la ciudad. La policía lo encontró con las puertas cerradas, pero sin rastro de mí o de la pasajera. Nadie supo explicar cómo llegó allí. Nunca más trabajé de noche. Nunca más acepté viajes a calles que no conocía. Y, sobre todo, nunca más volví a mirar a una pasajera a los ojos. 4. El conductor fantasma. Era invierno y la niebla cubría la ciudad con una densidad casi irreal. Mi turno estaba por terminar, y lo único que quería era regresar a casa. Faltaban unos minutos para las 3 de la madrugada cuando recibía la última solicitud de la noche. El punto de recogida me llamó atención de inmediato, una calle en las afueras de la ciudad, cerca de un viejo hospital abandonado. Dudé por un momento. Ese hospital tenía mala fama, se decía que allí se realizaban procedimientos ilegales antes de ser clausurado hace décadas. Algunas personas aseguraban que habían escuchado gritos provenientes de su interior en las noches más frías. Aún así, la tarifa era buena y no podía darme el lujo de rechazar viajes, así que acepté. Encendí un cigarro, inhalé profundo y me puse en marcha. A medida que salía de la ciudad, las calles se regresaban más desiertas. No había un solo alma en las aceras, ni siquiera los perros callejeros que usualmente deambulaban por allí. La sensación de vacío me inquietó. Cuando llegué al punto de recogida, sentí un escalofrío. Estaba justo frente a la entrada del hospital abandonado. El lugar era imponente incluso en la oscuridad. Sus ventanas rotas parecían cuencas vacías que observaban la calle, y las enredaderas trepaban por las paredes, ocultando los vestigios de lo que alguna vez fue un centro médico. Espera unos minutos. No vi a nadie. Justo cuando estaba por cancelar el viaje, la puerta trasera de mi taxi se abrió lentamente. El sonido del metal rechinando me heló la sangre. Buenas noches, dije con voz tensa, sin mirar hacia atrás. Nadie respondió. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Tragué saliva y eché un vistazo rápido por el retrovisor. Ahí estaba. Un hombre de aspecto extraño se había sentado en el asiento trasero. Llevaba un traje viejo, gastado y ligeramente polvoriento. Un sombrero cubría su rostro, proyectando una sombra que impedía ver sus facciones. Respiré hondo y fingí normalidad. ¿A dónde lo llevo? El hombre inclinó apenas la cabeza y murmuró una dirección.
Su voz era rasposa, apagada, como si le costara hablar. Encendí el auto y me puse en marcha. El trayecto fue extraño desde el primer momento. Sentí su presencia, pero no de la manera en que se siente un pasajero común. No se movía, no respiraba fuerte, ni siquiera se escuchaba el leve sonido de la ropa rozando el asiento. Parecía no estar allí, y al mismo tiempo, su presencia era abrumadora. La temperatura dentro del taxi empezó a descender de manera antinatural. Miré el indicador del aire acondicionado, estaba apagado. Aún así, el frío era intenso, tanto que podía ver mi propio aliento en el aire. El silencio se volvió insoportable. Hace frío esta noche, ¿verdad? Dije, tratando de romper la tensión. Nada. Mire el retrovisor. El hombre seguía con la cabeza inclinada, como si estuviera observando algo en el suelo. Apreté el volante con más fuerza y aceleré un poco. Entonces, la radio se subió sola. Un ruido estático llena el auto. Giré la perilla para apagarla, pero el sonido no cesó. En cambio, dentro del ruido blanco comenzó a escucharse susurros. Eran bajos, casi imperceptibles, pero definitivamente estaban allí. Mi piel se erizó. Debe estar fallando la señal, murmuré, más para tranquilizarme a mí mismo que para el pasajero. El hombre se reduce levemente. Su cabeza se giró apenas unos grados, pero no lo suficiente para mostrar su rostro. Yo no, debería estar aquí, murmuró con su voz áspera. El escalofrío que sintió fue indescriptible. Tragué saliva y forcé una sonrisa nerviosa. ¿Se refiere a esta zona? Podemos tomar otra ruta si prefieres. Silencio. El zumbido en la radio aumentó. Los susurros se hicieron más claros. Parecían voces múltiples, solapándose unas con otras, diciendo palabras ininteligibles. Intenté ignorarlo. Quedaban solo unos minutos para llegar a la dirección. Seguí conduciendo, rogando que todo terminara pronto. Pero entonces lo vi. A través del retrovisor, la figura del hombre empezó a cambiar. Sus manos, que habían estado quietas sobre sus muslos, ahora se veían torcidas, como si los huesos hubieran sido dislocados. Su cuello se inclinó más, demasiado más de lo que un ser humano normal podría hacer sin romperse. Y entonces, en un movimiento brusco, su cabeza se giró por completo hacia mí. No tenía rostro. Era una masa oscura y borrosa, como una sombra sin forma. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Pisé el acelerador con fuerza, desesperado por llegar al destino lo antes posible. Mi corazón latía con violencia, mis manos sudaban en el volante. La radio comenzó a emitir un chillido agudo, insoportable. Miré el GPS, faltaban apenas unos metros. Cuando por fin llegué a la dirección indicada, detuve el auto de golpe y giré rápidamente para ver el asiento trasero. Estaba vacío. El aire helado seguía presente, pero el hombre ya no estaba. Miré el retrovisor, y mi sangre se congeló. En el reflejo, su sombra aún estaba ahí, inmóvil, mirándome. Solté un grito y me lancé fuera del auto. Corrí unos metros antes de atreverme a voltear. El taxi seguía con las luces encendidas, la puerta trasera entreabierta. Respiré agitadamente, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero entonces vi el asiento trasero. Había algo ahí. Un billete viejo y arrugado, manchado de lo que parecía ser sangre seca. La fecha impresa en él era de hacía más de 50 años. Esa noche no volví a trabajar. Desde entonces, cada vez que miro por el retrovisor en la oscuridad de la madrugada, temo ver su sombra ahí de nuevo. Esperándome. 5. El pasajero que desaparece en el espejo. Me ha tocado trabajar en todo tipo de situaciones, ver de todo, llevar a todo tipo de personas, pero lo que me ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. No lo cuento a menudo, porque cuando lo hago, la gente me mira raro, como si estuviera loco.
pero juro por mi vida que lo que voy a relatar es real. Era una noche fría y oscura. Había llovido durante el día y la ciudad seguía húmeda, con la neblina pegada al asfalto. No tenía muchos clientes, así que decidí recorrer algunas calles en busca de alguien que necesitara un taxi. Fue entonces cuando mi radio sonó. ¿Tienes un servicio en la calle Colón, frente a la estación de tren?, dijo la operadora. Aceptado de inmediato. La estación de tren no era un lugar muy concurrido a esas horas, pero el pasajero debía haber esperado bastante bajo la llovizna, porque cuando llegué, vi la figura de un hombre con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha. No se movía, solo estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Bajé la ventana y le pregunté a dónde iba. Sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. Buenas noches, ¿a dónde lo llevo?, pregunté mientras lo miraba por el espejo retrovisor. Él levantó lentamente la vista y me miró a través del reflejo. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, como si jamás hubiera estado bajo el sol. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como si no tuvieran alma. A la avenida 9, esquina con Maldonado, respondió con voz grave y pausada. Asentí y arranqué. No estaba tan lejos, pero el camino era largo debido a las calles angostas y llenas de baches. Durante los primeros minutos, el silencio en el taxi era denso. Apenas se oía el ruido del motor y la llovizna golpeando el parabrisas. Traté de hacer conversación. ¿Lleva mucho esperando en la estación?, el pasajero no respondió. Lo miré por el retrovisor y noté algo extraño, su reflejo en el espejo era borroso. No como si fuera una mala visión, sino como si su imagen se estuviera desvaneciendo. Me froté los ojos y volví a mirar. Sigue ahí. Decidí no prestarle más atención. Tal vez la luz de la calle estaba haciendo un efecto raro en el espejo. Sigue conduciendo. Sin embargo, unos minutos después, sentí algo que me heló la sangre, un escalofrío recorrió mi espalda y un olor fuerte, como a humedad y tierra mojada, invadió el auto. Giré la vista al espejo una vez más. El hombre seguía sentado ahí, pero su imagen era aún más borrosa, como si se estuviera desintegrando. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Tragué saliva y traté de concentrarme en la carretera, pero el ambiente dentro del taxi se sentía pesado, como si algo invisible estuviera oprimiendo el aire. Falta poco para su destino, murmuré, tratando de calmarme. No respondió. Decidí encender la radio para romper el silencio, pero en cuanto lo hice, un sonido horrible salió de los parlantes, un ruido estático, distorsionado, acompañado de susurros indescifrables. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Apaga la radio de inmediato. Fue entonces cuando sucedió. Volví a mirar el espejo retrovisor y el hombre ya no estaba allí. Mi pie casi pisa el freno de golpe. Me giré rápidamente para mirar el asiento trasero y estaba vacío. No había nadie. No había sonido de puertas abriéndose. Nada. Solo un asiento mojado, como si alguien hubiera estado allí hace solo un instante. El terror me paralizó. Mi mente no encontró una explicación lógica. ¿Se había bajado sin que lo notara? ¿Cómo era posible? Miré de nuevo el retrovisor, temblando, y ahí estaba. Su reflejo. No en el asiento. No en el mundo real. Solo en el espejo. Su cara pálida y sus ojos oscuros me miraban fijamente desde el retrovisor, aunque básicamente ya no estaba en el taxi. Sentí mi estómago retorcerse y la piel se me erizó hasta el último cabello. No supe qué hacer. Mi cuerpo no respondía, mi mente gritaba que huyera, pero mis manos estaban congeladas sobre el volante. En ese instante, el reflejo sonoro. Una sonrisa imposible, grotesca, que se estiraba más allá de lo humano. Sus dientes eran largos y afilados. Y luego, sus labios comenzaron a moverse. No oí su voz. No escuché ningún sonido.
pero entendí perfectamente lo que dijo. Nos volveremos a ver. Un grito escapó de mi garganta y giró el volante sin control. El taxi derrapó, patinó sobre la calle mojada y casi chocó contra un poste. Mi corazón latía desbocado cuando finalmente logré recuperar el control y miré de nuevo el espejo. No había nada. El reflejo había desaparecido. Respiré agitadamente, con el sudor frío recorriendo mi frente. Me tomó varios minutos convencerme de que lo que vi no había sido mi imaginación. No volví a trabajar esa noche. Regresé a casa, temblando, con el eco de aquellas palabras en mi cabeza. Al día siguiente, revisé mi taxi. El asiento trasero estaba húmedo. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, evita mirar demasiado tiempo el espejo retrovisor. Porque tengo el horrible presentimiento de que, en cualquier momento, esa sonrisa imposible volverá a aparecer. Y cuando eso pase, no sé qué haré. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.